Bueno, hoy vamos a continuar con la segunda parte del capítulo de impulso y cantidad de movimiento. Habíamos quedado en esta transparencia donde hacíamos un resumen, ¿sí? Que decíamos que las fuerzas impulsivas son las que actúan durante intervalos muy cortos de tiempo, produciendo grandes variaciones de velocidad. El impulso es una magnitud vectorial con igual dirección y sentido que la fuerza que lo produce. Esa fuerza es la fuerza impulsiva. El módulo se puede determinar calculando el área encerrada bajo la curva del gráfico fuerza en función del tiempo. De tal manera que ahí representábamos una fuerza media, que es una fuerza constante en el intervalo de tiempo de acción de la fuerza real, ¿sí? Que produciría el mismo impulso que esta fuerza real. Y también habíamos visto que el impulso era o es igual a la variación de la cantidad de movimiento. Bueno, ahora vamos a ver el principio impulso y cantidad de movimiento. Recordemos cómo podíamos poner la ecuación de la ley de Newton, además de ponerla como fuerza igual a masa por aceleración, a partir de estos nuevos conceptos que estamos adquiriendo, la podemos poner de la siguiente manera, como que la fuerza es igual a la variación de la cantidad de movimiento respecto del tiempo, o bien la velocidad con que cambia la cantidad de movimiento con el tiempo. Si nosotros ponemos a lo que es igual la cantidad de movimiento, que es igual al producto de m por b, hacemos la distribución del operador derivada, hacemos el pasaje de la diferencial del tiempo al primer miembro y nos queda esta expresión, que la fuerza por la diferencial de t igual a la diferencial del producto masa por velocidad. Recordemos que la masa es constante, entonces la podemos extraer fuera del operador derivada. De tal manera que si integramos el primer miembro de esta ecuación entre el tiempo que dura el evento del impulso, o sea, entre el tiempo t1 y t2, tendremos f por dt. Al mismo tiempo el miembro derecho, ¿sí? Si llegamos a integrar, ¿entre qué velocidad? Entre la velocidad inicial, le vamos a llamar con la letra U a todo lo que sea inicial, a lo que se refiere a la velocidad, y con la letra B a la velocidad en el instante t2. ¿Por qué hacemos esta distinción? Porque para evitar el uso de muchos subíndices, entonces decimos, como la letra U está antes que la B en el abecedario, entonces nos quedaría fácil de recordar de que U es la velocidad inicial y V es la velocidad final después del evento del impulso. Entonces, fijémonos, acá tenemos una bola de billar, ¿sí? Vamos a llamarle, como decíamos recién, a U le vamos a llamar la velocidad en el estado inicial. Supongamos que esa bola tiene una cantidad de movimiento inicial igual al producto de su masa por la velocidad en el instante t1, o sea, m por u. Supongamos que a esa bola de billar ejerce una fuerza impulsiva de tal manera que adquiere un impulso j que va a ir desde el tiempo t1 al tiempo t2, ¿sí? Recordemos que estas magnitudes son magnitudes vectoriales, ¿no es cierto? O sea, el impulso va de t1 a t2 y la cantidad de movimiento inicial es m por v1, como son dos vectores. En consecuencia, para ver cuál es el resultado de la suma de estos dos vectores, porque acá estamos sumando, hacemos la composición, como nosotros sabemos, de los dos vectores, ponemos el estado final con que estaría la bola de billar. Entonces ponemos el vector, trasladamos la línea de acción del vector, M1, MU quiero decir, y le agregamos vectorialmente, le sumamos vectorialmente el impulso, ¿sí? Como consecuencia me va a dar un vector, ¿sí? Que va a ser nada más y nada menos que el vector cantidad de movimiento en el instante o en el tiempo 2.
y le llamamos m por b. Como decíamos acá, b le llamamos la velocidad en el estado final. Es así porque si tuviésemos dos bolas, entonces tenemos que llamar U1 y U2, y B1 y B2. Si no, tendremos que usar muchos subíndices, entonces eso se complica un poquito. Entonces, para simplificar la cuestión, denominamos de esa manera a las velocidades antes y después del evento. Bien, entonces, ¿qué decimos? ¿Qué concluimos? Que el momento lineal final se obtiene sumando vectorialmente al momento lineal inicial, o sea, m por u, le sumamos el impulso de la fuerza resultante externa, que está puesta acá en azul oscuro, y como consecuencia me da este vector en verde, m por b. O sea, en definitiva lo que queda es esto, o sea, la cantidad de movimiento inicial con que trae la bola, más el impulso que se le agrega, da como resultado que obtenga esa bola tenga una cantidad de movimiento dada por m por b final, o sea, la velocidad final. Vamos a ver el principio de impulso y cantidad de movimiento. Ahora supongamos que recién teníamos una bola, ahora supongamos que tenemos dos o más partículas. Cada una de ellas la podemos estudiar por separado y se aplica el principio de impulso y cantidad de movimiento a cada una de ellas. O sea que le vamos a aplicar lo mismo que hicimos en la transferencia, la transparencia anterior a las dos bolas, a las dos partículas. Supongamos la partícula M1 que tiene una cantidad de movimiento M1U1. Recordemos, U es para el momento inicial. El subíndice 1 se refiere a la bola 1 y la partícula M2 de masa M2 de la misma manera. Supongamos que ambas partículas se acerquen, ¿sí? O sea, que estén próximas. Existe una fuerza de atracción y repulsión, ¿no es cierto? O sea, una por el principio de acción y reacción, o sea, la fuerza de 1 hacia 2 y la fuerza de 2 hacia 1. Ya sabemos, ya podemos ir dilucidando de antemano que estas dos son fuerzas de la misma dirección, distinto sentido y el mismo módulo. Por lo tanto, si hacemos la suma vectorial, estas fuerzas que le llamamos fuerzas internas se van a eliminar, se van a anular. De la misma manera, entonces, si a la masa M1 le aplicamos una resultante, ¿no es cierto?, que le llamamos N1, una fuerza resultante, esta fuerza le va a dar origen a un impulso, ¿sí? J, en el tiempo que dure el evento. De la misma manera podemos hacer para la bola 2, ¿sí?, o a la partícula 2 que recibe la acción o está sometida a la acción de una fuerza resultante que le llamamos R2, lo mismo, entonces va a producir un impulso sobre esa bola. Como consecuencia, entonces esto va a sufrir, vamos a hacer una tablita acá, vamos a poner el estado 1 para el T1, entonces tenemos la bola 1. Entonces, en el estado inicial, la bola 1 tenemos M1, U1 más el impulso dado por esa fuerza, o sea, R1 y F1,2, ¿sí? Mejor dicho, F2,1, porque esta es la que ejerce, ¿sí? F2,1. Y ese sería el impulso de esa fuerza externa, digamos así. Bueno. Luego vamos a hacer el análisis para el estado 2. Vamos a obtener un estado final 2, de tal manera que así la bola en el instante T2 hacemos la composición de los vectores M1, U1 y el vector J1, ¿sí? Y como consecuencia me da el nuevo estado de la cantidad de movimiento, o sea, M1 por B1. Perfecto. Como dijimos acá, ya después lo vamos a ver más adelante cuando hagamos el desarrollo, estas dos no van a ejercer el impulso porque se van a anular. Entonces por eso no lo ponemos en el diagrama vectorial. Entonces para la bola M2 hacemos lo mismo, ¿sí?
En la bola 1, este J1 es consecuencia de la acción, no sé, ese impulso, es consecuencia de la acción de la fuerza resultante externa R1, que me produce ese impulso, desde el estado 1 al estado 2. Entonces, volviendo, para la bola 2, ¿sí?, voy a tener la cantidad de movimiento inicial, M2 por U2, si le sumamos vectorialmente el impulso originado por la fuerza R2, que le llamamos J2, vamos a obtener el nuevo estado de la cantidad de movimiento M2 por V2. De la misma manera, vamos escribiendo las ecuaciones acá y me queda de esa manera. Entonces, si nosotros sumamos, bueno, acá le pongo la aclaración que ya la hemos dicho previamente, como F1,2 es igual a F2,1 con el signo contrario, puesto que son fuerzas de acción y reacción, ¿sí? Por el principio de acción y reacción, la sumatoria de ambas fuerzas me va a dar 0. Por eso es que no intervienen, digamos acá en el diagrama de los vectores, pero sí lo ponemos en la expresión del impulso que recibe, ¿sí? Entonces, si sumamos estas dos ecuaciones miembro a miembro, o sea, de la izquierda con el de la derecha, que vamos a ver que lo que se van a anular van a ser esta fuerza, ¿sí?, por el principio de acción y reacción. Entonces me va a quedar la siguiente, que va a ser igual. Los impulsos de las fuerzas internas se cancelan, entonces en virtud de la tercera ley de Newton, entonces me va a quedar directamente la sumo M1 más U1 más M2U2 más M3U3, así, etcétera, etcétera. No vamos a tener otra cosa que la sumatoria de las cantidades de movimiento de las n partículas, desde la partícula 1 hasta la n, en su estado inicial, ¿no es cierto? Entonces, más la sumatoria, ¿no es cierto?, de los impulsos de todas las fuerzas que actúan sobre cada una de aquellas partículas, ¿sí?, que sería la sumatoria de J de la partícula 1, por ejemplo, desde su estado inicial al estado 2 final, o bien más el impulso de la partícula 2 desde el estado inicial al estado final, más el impulso de la partícula 3, etcétera, etcétera, así hasta completar el número total de partículas. Entonces eso me va a dar igual a, como consecuencia, a la sumatoria de las cantidades de movimientos de las I partículas desde 1 hasta n en el estado final, ¿sí? Bueno, ese sería lo que tenemos que tener presente siempre cuando para cómo plantear en una situación problemática. Sería una ecuación general cuando tenemos n partículas, ¿sí?, en un estado inicial y el estado final, y tener en cuenta si cada una de esas partículas recibe o no una fuerza externa que haga lugar a un impulso. Bueno, entonces vamos a ver ahora el principio de conservación de la cantidad de movimiento. Si la fuerza resultante que actúa sobre el sistema es nula, o sea, no hay ninguna fuerza R1 y R2 como vemos en el caso anterior, las fuerzas presentes serán las fuerzas internas. Entonces, de acuerdo a la tercera ley de Newton, estas fuerzas internas son de igual magnitud pero de sentido contrario. Entonces, al sumar los impulsos de esas fuerzas se cancelan mutuamente. Entonces se va a tener la ecuación que establece que si la resultante de la fuerza externa es nula, el momento lineal del sistema se conserva. O sea, las fuerzas internas entre las partículas no ejercen acción alguna respecto a la cantidad de movimiento de las partículas, puesto que por la tercera ley de Newton de acción y reacción se anulan. Y si al mismo tiempo no actúa sobre cada una de las fuerzas ninguna fuerza externa, entonces lo único que me queda son las sumatorias de las cantidades de movimiento de las partículas en el instante inicial, debe ser igual a la sumatoria de las cantidades de movimiento de las partículas en el estado final.
Entonces, esta era la ecuación anterior. Como no tenemos esto, entonces se me anula, no hay fuerza externa y directamente me queda lo que acabamos de decir. Que la sumatoria de las cantidades de movimiento de todas y cada una de las partículas en el estado inicial debe ser igual a la sumatoria de las cantidades de movimiento de todas y cada una de las partículas en el estado final. Entonces, insistiendo sobre el mismo, o sea, si la fuerza resultante externa, esa tenemos puesta la segunda ley de Newton como la poníamos, si esa resultante es cero, entonces este cociente va a ser cero. Si ese cociente es cero, significa que la diferencial de P es cero, por lo tanto, el P, la cantidad de movimiento lineal, va a ser una constante. Entonces, volvemos a repetir, cuando la resultante de la fuerza externa que actúa sobre cualquier sistema se anula, entonces se conserva la cantidad de movimiento. En los choques, la cantidad de movimiento lineal del sistema siempre se conserva, pues las fuerzas externas de existir se desprecian frente a las internas, las cuales son muy intensas mientras actúan. Por ejemplo, acá tenemos dos bolas, ya está más animado. Cada una de las bolas, ¿no es cierto?, una ejerce la acción sobre la otra. Acá tenemos la de acción y reacción, la de R con respecto a B y la de B con respecto a R. Vemos acá por el principio de acción y reacción que son dos fuerzas contrarias de la misma dirección pero sentido contrario, pues de aquí el signo negativo. Y si aplicamos a cada una la ley de Newton, ¿sí?, podemos poner así como que la variación de la cantidad de movimiento de la bola B respecto al tiempo va a ser igual a menos o la variación de la cantidad de movimiento de la bola R respecto al tiempo. Si desarrollamos esto, ¿no es cierto? O sea, donde acá ponemos la cantidad de movimiento final de la bola B menos la cantidad de movimiento inicial de la bola B, tiene que ser igual a la diferencia entre la cantidad de movimiento final de la bola R menos la cantidad de movimiento inicial de la bola R, pero con el signo cambiado. Si reordenamos un poquitito acá, ¿sí?, hacemos el pasaje de término correspondiente, vamos a quedar directamente que la cantidad de movimiento total en el estado final es igual a la cantidad de movimiento total en el estado inicial. ¿Sí? Es otra manera de ponerlo, ¿sí? Entonces, el momento lineal total de un sistema de objetos aislados se conservan, ¿sí?, si no hay ninguna otra fuerza externa que actúe sobre esa partícula. Y acá tenemos un poquito más de lo mismo. Fíjense, la partícula M1 y la M2U2 en el estado inicial que se acercan, en un determinado momento chocan y cambian su trayectoria, ¿sí? El estado final M1B1, M2B2, ¿sí? ¿Sí? Insistimos sobre esto para que quede grabado. Como decíamos antes, U sub I va a ser la velocidad antes del impacto y B sub I la velocidad después del impacto. Entonces, en este caso, tenemos dos partículas. El momento lineal total del sistema aislado se va a mantener constante. O sea, P1 más P2, o sea, la cantidad de movimiento de la partícula 1 y partícula 2 va a ser constante. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? O sea, la cantidad de movimiento de la partícula 1 más la cantidad de movimiento de la partícula 2 inicial debe ser igual a la suma de la cantidad de movimiento de la partícula 1 más la cantidad de movimiento de la partícula 2 al estado final. Si ordenamos nuevamente, hacemos todo, operamos matemáticamente, me queda en términos ya más desarrollados, más ampliados. Va a ser que M1 por U1 más M2 por U2 va a ser igual a M1 por B1 más M2 por B2. O sea, cantidad de movimiento total en el instante inicial igual a la cantidad de movimiento total en el estado final. O poniéndole, haciendo la diferencia de cualquier manera, ¿sí?, que es lo que veíamos en la transparencia anterior.
Recordemos que el delta, siente el delta de cualquier magnitud, siempre es una diferencia que se hace entre la propiedad, en este caso cantidad de movimiento, en el estado final menos el estado inicial. Siempre un delta implica ese significado. De que ese delta sea positivo o negativo, tendrá el significado correspondiente. Por ejemplo, impacto o colisión. ¿Qué es una colisión? Una colisión o choque entre dos cuerpos es un proceso dinámico en donde intervienen fuerzas muy grandes que actúan durante tiempos muy cortos, lo que da lugar a fuertes cambios en la velocidad de uno o ambos cuerpos. Las intensas fuerzas de reacción durante el choque producen deformaciones considerables de los cuerpos, ocurriendo una conversión de energía en forma de calor y sonido. O sea que va a haber, por ejemplo, acá tenemos dos situaciones: el impacto de un taco sobre una bola de billar que impacta sobre otra, y acá también en este otro cuadro tenemos dos automóviles que chocan de frente. Entonces, al momento del impacto, observamos que va a haber una deformación, como decíamos acá, va a haber sonido por la violencia de la colisión, ¿no es cierto? Y una disipación de calor, ¿sí? Entonces estamos viendo que además de la cantidad de movimiento, estamos involucrando algo que tiene que ver con la conservación de la energía. Entonces, ¿cómo clasificamos a las colisiones? A las colisiones, sí. Clasificamos del tipo elástico, ¿sí? ¿Cuáles son las del tipo elástico? ¿Cuáles son las características de esas colisiones? En ellas, las colisiones de tipo elástico, se conserva la cantidad de movimiento, o sea que la variación de delta de P igual a cero. O sea que es lo que veíamos hace rato, que la suma de la cantidad de movimiento de los cuerpos que intervienen antes del evento tiene que ser igual a la suma de la cantidad de movimiento de esos cuerpos después del evento. ¿Y qué más pasa? También se conserva la energía cinética del sistema, o sea que la variación de la energía cinética va a ser igual a cero, o sea que no hay variación de la energía cinética. Ese sería el elástico, ¿sí? No habría que en este caso pérdida de energía en forma de calor, ni de sonido, ni forma de deformación de los cuerpos. Ese sería el caso ideal, ¿sí? Después tenemos los inelásticos. ¿Qué pasa con los inelásticos? En el inelástico se conserva la cantidad de movimiento P del sistema, pero lo que no se conserva es la energía cinética del sistema. En ese caso, delta de K no es cero. Entonces, para tener en cuenta este aspecto de la no conservación de la energía cinética, poco más adelante vamos a demostrar la existencia de un coeficiente, ¿sí? Que me va a hacer referencia a que se puede conservar o no la energía cinética. Entonces, en el caso del inelástico, tenemos el que es inelástico, ¿sí? En el cual delta de K es distinta de cero. Y aquel donde la variación de la energía cinética es máxima, le llamamos choque inelástico, y particularmente le llamamos plástico. Ya vamos a ver en el desarrollo matemático cómo se hace esa diferenciación. Clase de choque, ¿sí? Las colisiones o choques se clasifican según la posición relativa de los centros de masa. Ya un poco más adelante vamos a ver qué es lo que es el centro de masa. El centro de masa es el lugar donde, por ahora adelantamos un poquito, el lugar donde suponemos concentrada toda la masa del cuerpo, ¿sí? Entonces, según la posición relativa a su centro de masa, la velocidad relativa de los centros de masa y la línea de impacto normal común a la superficie de contacto, ¿sí? Vamos a tener un choque central en el cual los centros de masa de los cuerpos se encuentran sobre la línea de choque. Ese sería un choque central. Por ejemplo, como teníamos acá, esta bola
esta bola y esta otra, que se desplazan de su posición vertical, ¿sí? Los centros de masa, ahí vemos el centro de masa de la 1, que está acá, lo estoy señalando con el puntero rojo acá, y acá la de la otra bola. Entonces sus centros de masa coinciden. Ese sería un choque central, ¿sí? Un choque central. Y un choque oblicuo, por ejemplo, supongamos, esta bola que va a chocar con esta barra, ¿sí? Cuyo centro de masa es este. Entonces, el centro de masa de este cuerpo, que es esta barra, es el punto, acá localizado por el punto G. Y el de esta bola, ¿no es cierto? Bueno, será su centro. Y fíjense que el impacto no chocan cada una con su centro de masa, ¿sí? Si hubiera chocado acá, entonces sería con el choque del centro en el centro de masa. Ese sería un choque excéntrico. Entonces aquel en el cual los centros de masa de cada uno de ellos no está sobre la línea de choque. En general ocurre un choque en el choque de cuerpos rígidos. Bueno, acá dice choque es choque. Entonces, clase de choques. Las colisiones o choques se clasifican según la orientación, también la podemos clasificar según la orientación que tienen las velocidades de los cuerpos con que choque. Porque el choque puede ser, como decíamos hace rato, volvemos un poquito para acá, puede ser central, ¿no es cierto? O excéntrico, pero puede ser central y directo, pero puede ser central por ejemplo, acá tenemos, fíjense, las dos bolas, digamos, su centro de masa es este que está acá, la línea de impacto coincide en la línea de impacto, entonces tenemos el choque central directo. Coincide la dirección de ambas bolas. Y el choque central oblicuo, observemos acá, fíjense, no coincide, ¿sí? Porque si bien es cierto, esta es una esfera, pero ¿qué pasa? Van en esta dirección y en esta dirección, los vectores, ¿sí? Vector de velocidad de A y vector de velocidad de B. Acá tienen la misma línea de acción y acá tienen distintas líneas de acción. Acá se van a cortar en algún punto. Entonces tenemos choque central directo y choque central oblicuo, ¿sí? Este choque central directo puede dar que ocurre, va a dar el efecto que va a tener el choque de esas dos partículas, que al momento luego del choque van a salir en distintas, como está puesto acá, van a salir en direcciones opuestas. En este caso, seguramente van a tomar otras direcciones. ¿Por qué? Porque el choque es oblicuo. Entonces, las componentes del vector cantidad de movimiento de cada una de las partículas va a ser bidimensional. Entonces voy a tener una componente de cada una de las cantidades de movimiento según los ejes X e Y, como veremos un poquito más adelante. Entonces veamos en el caso una colisión elástica para hacer lo general, y de ahí de lo general vamos a ir a lo particular. Entonces supongamos una colisión elástica unidimensional de dos bolas, la bola 1 y la bola 2, que traen inicialmente la velocidad U1 y U2. Se acercan, ¿sí?, mutuamente, hacemos el movimiento en forma separada, porque es simultáneo, ¿no es cierto? La hacemos separada para que se entienda mejor. Y la bola 2 va al encuentro de la bola 1, chocan, ¿sí? Se produce el impacto de ambas bolas. Y luego de ese impacto, ese sería el evento intermedio, y luego se separan. La bola 1 ya sale con una velocidad V1 y la bola 2 sale con una velocidad V2. Recordemos la nomenclatura para que nos facilite el cálculo luego cuando se nos presente algún problema. Entonces, si hacemos el análisis de la situación, ¿qué decimos? Por conservación de la cantidad de movimiento, ¿qué decíamos? Que M1
por U1 más M2 por U2 tiene que ser igual a M1 por V1 más M2 por V2. O sea, la cantidad de movimiento de todas las partículas antes del evento, o sea, antes del choque, tiene que ser igual a la suma de las cantidades de movimiento de todas las partículas luego del choque, o sea, en el instante 2. Ese sería, es una colisión elástica donde se conserva la cantidad de movimiento. La otra característica de la colisión elástica era que se tiene que conservar la energía cinética, ¿no es cierto? Bueno, a esta ecuación le llamamos 1, ¿sí? Entonces, como también se conserva la energía cinética, de la misma manera, hacemos la energía cinética para la bola 1 más la energía cinética de la bola 2, tiene que ser igual a la energía cinética de la bola 1 después del choque, más la energía cinética de la bola 2 después del choque. Entonces, conociendo, si nosotros de una situación problemática, los datos serán los adecuados como para que podamos resolver la incógnita que nos piden. Supongamos que conocemos las masas y las velocidades iniciales, entonces la masa M1 y M2 y conocemos las velocidades iniciales de ambas bolas, o sea, tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿sí? Entonces, operando matemáticamente estas dos, haciendo los reemplazos correspondientes, obtenemos que las velocidades después del choque de ambas partículas, en este caso la partícula 1, la tenemos que queda en función de las masas, ¿sí? Y para la partícula le llamamos la ecuación 3A, y para la partícula 2 de esta manera. Yo les propongo que ustedes hagan en su casa, resuelvan, operen matemáticamente y van a ver que van a llegar a este resultado. Esta le llamo la ecuación 3b, que nos va a servir para lo que sigue en la transparencia. Entonces, si operamos la diferencia esa entre las ecuaciones 3b, hacemos 3b menos 3a, ¿sí? Se obtiene la siguiente ecuación ya independiente de las masas M1 y M2. Entonces, si ustedes operan, es otra cosa que les sugiero que lo hagan para corroborarlo, me va a quedar de esta manera. Que U1 menos U2 igual a B2 menos B1. O bien puesto de la otra manera, ¿sí? Vemos que acá hay esta sería, esta situación sería antes del choque y esta sería relación de velocidades después del choque. Observemos que son parecidas acá antes del choque, U1 menos U2, y acá es B1 menos B2 después del choque, pero con el signo contrario, es el signo negativo. Eso sería como una reglita para acordarnos, ¿sí? Al momento de resolver los problemas. Entonces, si reordenamos un poquito, hacemos pasaje de términos. Si pasamos esto, lo pasamos U1 menos U2 pasamos dividiendo, y entonces en este miembro me va a quedar igual a 1. O sea que ese sería el límite superior en el caso de un choque, que sería para el choque elástico. A este cociente le vamos a llamar, hay algunos libros que le ponen la letra E minúscula, otros libros le ponen con la letra epsilon, y así, la cuestión es que tengamos claro que eso se llama coeficiente de restitución. Le vamos a llamar la ecuación 4. Entonces, esta igualdad es independiente de la masa, como hemos dicho acá, y representa la velocidad relativa de acercamiento, ¿sí? La velocidad relativa de acercamiento, o sea, porque veíamos que las dos bolas cada una de ellas va al encuentro de la otra, es igual, ¿sí? Y opuesta a la velocidad relativa de alejamiento, o sea, con las velocidades con las que se alejan luego del choque. En otras bibliografías dice que es una medida de la restitución de la fuerza después del impacto con respecto a la fuerza antes del impacto, ¿sí? Hay una restitución, es decir, si las dos fuerzas, la fuerza de antes del impacto es igual a la fuerza de restitución, ¿no es cierto? O sea, después del choque,
Si son iguales, ese coeficiente va a ser igual a 1. Es otra forma de definir el coeficiente de restitución. Entonces, me representa E el grado de inelasticidad en un choque entre dos cuerpos. Entonces, si a eso en general le llamamos E, y bueno, fíjense que acá ya le hemos cambiado el signo, lo pueden hacer como ustedes prefieran. Ese cociente va a estar entre 0 y 1, o sea que si es igual a 1, como en este caso, este resultado lo hemos obtenido haciendo el desarrollo para un choque elástico, o sea que ese sería el límite superior. O sea, el coeficiente de restitución para un choque elástico vale 1. Y después tenemos las situaciones intermedias, que serían los choques inelásticos. Y en la situación en la que sea igual a 0, tendríamos el choque plástico. Entonces, el choque totalmente elástico, el E es igual a 0. ¿Sí? En ese caso, ¿qué pasa? Tendríamos como tenemos acá, o sea que B2 menos B1 es igual a U1 menos U2. ¿Sí? En el choque totalmente inelástico o plástico, esto sería 0. Para que esto sea 0, lo que tiene que ser 0 es esto, o sea que B2 tiene que ser igual a B1. Eso significa que al momento del impacto, las dos partículas salen, luego del impacto, salen pegadas, así dicho entre comillas, con la misma velocidad. Entonces me queda así, B2 igual a B1. Los móviles quedan unidos después del choque. Bueno, entonces tipo de colisión, entonces fijemos acá elástica, tenemos acá dos partículas, M1 y M2, cada uno con sus velocidades. Fíjense que ahí ya estamos viendo que serían un encuentro acá, antes del impacto, que van a tener un choque que no sigue la línea de su centro de masa, o sea, no coinciden, ¿sí? Entonces, tenemos siempre que adoptar un sistema de referencia, ¿sí? Porque vamos a tener las dos componentes acá, de U1 y U2 según el eje X y el eje Y. Nosotros adoptamos como sistema de referencia, así como está puesto acá en la figura, le damos todo lo que las componentes que vayan en este sentido de las X serán positivos, y toda la que vaya, la pusimos al revés, perdón, acá tendría que haber puesto Y y acá X, por favor corrijan, ya luego lo voy a corregir yo, vuelvo a insistir, acá corrijan, esto sería Y y acá X. Entonces, todas las componentes de X que tengan el sentido hacia la derecha van a ser positivos, y las que tengan el sentido hacia la izquierda van a ser negativos. Y lo mismo para Y, positivo para arriba y negativo para abajo. Entonces, supongamos que la línea de acción del choque va a ser así. P acá observamos las componentes de U1, va a ser U1X, U1Y, y esta es positiva y esta es negativa. ¿La ven? Entonces, de la misma manera para la partícula 2, ambas van a ser positivas, de acuerdo a este sistema, a lo que hemos adoptado. Llega el momento del impacto, se ve el impacto acá, y salen despedidas, ¿no es cierto? Una para acá, hacia arriba, y la otra hacia el otro lado, ¿sí? Entonces, esto va a salir después del choque, le vamos a llamar B1, ¿se dan cuenta? Ya después del choque de la partícula 1 y B2. Y hacemos la composición de ambos vectores, voy a tener B1Y y B1X. ¿Sí? Fijémonos que acá cambia el sentido de B1Y, y mientras que el de B1X sigue lo mismo, y acá, en este otro, de la misma manera, ¿ve? Cambia el sentido, ¿ve? Porque el sentido del vector B2 es hacia abajo, o sea, estamos en el tercer cuadrante de la circunferencia, sería así. Entonces vamos a denominar choque elástico una colisión entre dos o más cuerpos en la que estos no sufren de deformaciones permanentes durante el impacto. En esta colisión se conserva tanto la cantidad de movimiento lineal como la energía cinética del sistema, y no hay intercambio de masa entre los cuerpos, que se separan después del choque. Acá hemos visto que se separan. Entonces, se conserva la cantidad de movimiento al instante inicial, y se conserva la energía cinética final.
Si es una inelástica, de la misma manera, entonces si es inelástica, parte de la energía cinética total se transforma en energía no recuperable, ¿sí? Que puede ser en forma de calor, pues puede ocasionar la deformación de los cuerpos o una emisión de sonido. En ese caso siempre se conserva la cantidad de movimiento, pero en este caso la que no se conserva es la energía cinética, que va a ser distinta a la inicial de la final. Bueno, entonces colisión perfectamente inelástica, o sea, la colección plástica o perfectamente inelástica es aquella en la que el coeficiente de restitución va a ser igual a 0. Entonces, de la misma manera ya no lo vamos a cargar tanto al dibujo, hace la colisión de las dos partículas, chocan, ¿sí? Y ya no salen separadas, sino que salen juntas. O sea, la cantidad de esta masa total sería la suma de M1 y M2. ¿Por qué? Porque la velocidad es común. B1 igual a B2 igual a BC, que digamos que sería la velocidad del conjunto de partículas. Entonces se dice que el choque es perfectamente inelástico o totalmente inelástico o plástico cuando disipa toda la energía cinética disponible, es decir, cuando el coeficiente de restitución vale 0. En tal caso, los cuerpos permanecen unidos luego del choque, moviéndose solidariamente o en forma conjunta con la misma velocidad. Tras la colisión, los objetos van a permanecen en reposo respecto del centro de masa del sistema de partículas. La disminución de la energía se corresponde con un aumento de otras energías. Por ejemplo, lo que disminuye en energía cinética va a aumentar en forma calórica, en la forma lo requerido para deformar el cuerpo, etcétera, etcétera. Con lo cual se cumple el primer principio de la termodinámica, en el que se dice que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma, ¿sí? O sea que la energía del sistema se permanece constante. Entonces, solución de cómo hacemos para abordar cuando se nos presenta una situación problemática. Acá les vamos a dar una serie de sugerencias, ¿no es cierto?, para al momento de querer resolver un problema. ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? Vamos a establecer, como vimos, el sistema de ejes coordenados y vamos a definir las velocidades con respecto a su eje. O sea, se define un sistema de coordenadas X y de acuerdo a eso, dice, es conveniente hacer coincidir los ejes con una de las velocidades iniciales. Bueno, puede ser que en una coincida o en otras no, pero bueno, mientras respetemos esa convención, ese sistema adoptado, dado que se tratan de magnitudes vectoriales, no va a haber ningún problema. Entonces, en el diagrama vamos a dibujar todos los vectores de velocidad con las etiquetas, o sea, los datos que incluyen toda la información. Vamos a dibujar lo bosquejo, o sea, el dibujo antes y después de la colección, como hemos hecho en las transparencias, como lo hemos indicado. A veces uno, el tiempo invertido en hacer este tipo de desarrollo nos facilita luego la resolución del problema, porque si uno supone mentalmente cómo es, por ahí podemos tener alguna confusión o cometer algún error en la resolución del problema. O sea, lo recomendable es hacer el esquema de un antes y después de la colisión. Entonces vamos a etiquetar cada objeto, que va a incluir, fíjense que debe incluir la dirección de la velocidad y los subíndices correspondientes. Entonces, con lo cual nosotros ya al adoptar la costumbre o el convenio de llamarle U a las velocidades antes del choque y V después del choque, nos estamos ahorrando para no confundirnos con tantos subíndices. Entonces, en la siguiente sugerencia dice, escribe las expresiones para el momento lineal de cada cuerpo, de cada partícula, de lo que sea, antes y después de la colisión. Vamos a incluir los signos apropiados según el sentido de los ejes de referencia adoptados.
Escribe una expresión para el momento lineal antes y después de la colisión y recuerda que el momento lineal del sistema es el que se conserva. La otra ecuación que va a ser necesaria es de tener en cuenta de qué tipo de choque se trate. Si es un choque elástico, tendremos el coeficiente de restitución que es igual a 1. En ese caso tenemos una ecuación más. Si el choque es plástico, también diremos que el coeficiente de restitución es igual a 0, y con lo cual tenemos la otra ecuación necesaria para resolver el problema. Ahora, si el coeficiente de restitución está en un valor intermedio entre 0 y 1, bueno, debemos conocerlo, o cualquier otra información que nos lleve a conocerlo. Bueno, ahora vamos a ver, ya estando a la parte final, si bien esto estaba al comienzo, pero bueno, lo he dejado para el final para que tengamos material para la resolución de los problemas. ¿Qué es lo que es el centro de masa? Definimos, ¿se acuerda que decíamos recién? La definición del centro de masa. En todo cuerpo rígido o sistema de partículas existe un punto que se mueve como si toda la masa estuviese concentrada en él. O sea, a ese punto le vamos a llamar centro de masa. Lo designamos con la letra CM mayúscula, que puede ser del cuerpo rígido o bien de un conjunto de partículas discretas, ¿no es cierto? Entonces, al considerar un conjunto formado por dos partículas de masa M1,2, diferentes al centro de masa de cada una de ellas, va a ser un punto situado sobre la recta que los une, estando más cerca ese centro de masa de la partícula de mayor masa. Entonces, si tenemos un sistema de coordenadas XY o IX y tenemos la partícula M1 a una distancia X1 del centro de ese sistema de referencia y una partícula M2, que observemos esta roja que es de menor masa que la M1 negra. Entonces, como decíamos recién, acá en esta parte del párrafo, como esta partícula es de mayor masa, seguramente el centro de masa va a estar más cerca de esta partícula que de esta. Y viceversa, si esto hubiera sido mayor, el centro de masa hubiera estado de ese lado. Eso se lo prueba, por supuesto, dándoles valores numéricos a cada una de las masas. Entonces, la posición respecto al centro de referencia, al eje de referencia XY, será de la partícula roja M2, va a ser X2. Y el centro de masa, cualitativamente ya asumimos, ¿no es cierto?, que el centro de masa va a estar más cerca de la partícula negra, dado que la hemos dibujado de mayor tamaño, lo cual hace que pensemos que tiene mayor masa que M2. Entonces el centro de masa se define así, como la sumatoria de M1 X1 más M2 por X2, o sea, las posiciones digamos del centro de masa de cada una de las partículas respecto al centro de referencia, ¿sí?, de cada una de ellas, M1 X1 más M2 X2, dividido en la masa total. Ese sería como una masa ponderal, no sé, o sea, la posición ponderal de ese sistema, o una posición promedio según la masa de ese sistema de partículas. Entonces me queda así. M1 y M2 le llamamos M grande, que sería la suma de las dos. De esta manera, entonces, la posición del centro de masa, XCM, se puede considerar como la posición promedio ponderada de las masas. Entonces, ahora, en un caso particular, si M1 igual a M2, entonces M1 más M2 sería como factor común y se van a cancelar con M, ¿no es cierto? Entonces, la posición XM va a estar a la mitad. Entonces, si hacemos el cálculo, ¿sí?, se cancelaría M y M y me va a quedar que estaría justo acá a la mitad. Muy bien. Eso sería para un sistema de partículas. Y ahora fijémonos, tenemos cuatro sistemas de 4 partículas. Entonces, hacemos lo mismo. Tomamos el centro el eje de referencia, ¿sí?, y X, ¿sí?, acá me faltó poner la Y,
ahí sería Ix, pero no hace falta porque todo lo vamos a calcular con respecto a X. Entonces hacemos lo mismo, ¿sí? La media ponderal, ¿sí? O sea, sería... ¿Por qué no aparece el I? Porque bueno, están todas sobre la misma línea. Ahora, si yo hubiera tenido estas partículas puestas en un plano, o sea, en un espacio bidimensional, entonces ya consideraríamos no solo la posición del centro de masa de ese sistema de partículas, no solo en el eje X, sino también en el eje Y. Entonces, si estas estuvieran distribuidas en todo el plano, debería tomar un centro de un sistema de referencia, supongamos que serían acá los lados de la transparencia, o sea, el eje Y acá y el eje aquí acá, entonces ahí obtendríamos un XM y un ICM. Y de esa manera obtendríamos el centro de masa de ese sistema de partículas. Bueno, acá tal como decíamos acá, tenemos un partícula como más 1, acá lo complicamos un poquito más, porque acá ya estamos hablando en el eje X y Z, tenemos en el espacio. Entonces tenemos la partícula M1, M2, M3, etcétera, hasta Mn, y el centro de referencia para hacer el cálculo del centro de masa de este sistema de partículas lo tenemos acá en el medio. Cada uno, fíjense, la posición, el vector posición R1, R2 hasta Rn, ¿cómo sería? Sería así. M1, RCM sería igual a la sumatoria de todas las partículas por su vector posición respecto al centro de referencia dividido en la masa total, ¿sí? Con lo cual me daría esto que está en rojo, es algo cualitativo, esto sería la situación del centro de masa, ¿sí? Ese sería el RCM. Entonces si hacemos así, fíjense, como esto está en el espacio, vamos a tener una XM, vamos a tener un ICM y un ZCM, ¿sí? En este caso, el XM va a ser en el caso de respecto al eje X, el ICM sería respecto al eje Y, bueno, está puesto al revés acá, y el eje Z respecto al eje Z, ¿sí? O sea que vamos a tener esta partícula, va a estar en el espacio, o sea que los vectores que me van a definir el centro de masa de ese sistema de partículas en el espacio va a estar dada por estas coordenadas, XM, ICM y ZCM. Como estos son tres vectores que van a ser perpendiculares, podemos aplicar el teorema de las tres perpendiculares para encontrar el vector posición de esta partícula roja que está acá. Sería el RCM, sería este. Entonces, el centro de masa de un sistema de partícula o cuerpo en general, con masa total m, se mueve como una sola partícula de masa m sobre la que actúa la misma fuerza externa neta. Bueno, acá tenemos un sistema de partículas, ¿sí? Supongamos un cuerpo en el cual lo podemos dividir en partículas como se nos ocurra, ¿sí? Y el centro de masa que pasa por acá, así como tenemos, y esa sería la posición del centro de masa que decía recién. Esa sería la posición del centro de masa, etc. Que la fuerza, si aplicamos la ley de Newton, entonces sería la fuerza resultante va a ser la masa total de todas esas partículas que conforman ese cuerpo, digamos, cuerpo o sistema, ¿no es cierto? Donde la posición del centro de masa está dada por esta expresión. Si la fuerza resultante que actúa sobre el sistema es igual a 0, entonces el centro de masa del sistema se va a mover con movimiento rectilíneo uniforme o bien estará en reposo. Si eso sería así, la fuerza externa igual a 0, entonces se mueve con movimiento rectilíneo uniforme, o sea, velocidad constante, o bien puede ser que esté, si es velocidad constante, la cantidad, fíjense acá, la cantidad de movimiento de todo el sistema es constante, porque estamos haciendo referencia al centro de masa. En otras palabras, el centro de masa se mueve como una partícula imaginaria de masa m con la influencia de alguna fuerza externa
que actúe sobre el sistema. Si esa fuerza es cero, entonces el centro de masa se va a mover con movimiento rectilíneo uniforme o bien va a estar en reposo. Entonces fijémonos acá, dos partículas, cada una con una cantidad de movimientos distinta. Esta partícula M1 tiene M1V1, bueno, acá pusimos M1V1 y M2V2, y el centro de masa, observemos que está más cerca de la partícula verde porque se supone por el tamaño que tiene mayor masa. Bueno, como decíamos, hacemos esa sumatoria, ¿sí? Esto lo pasamos al otro miembro, ¿sí? M por RCM. Si hacemos la derivada, o sea, la variación del centro de masa respecto al tiempo, ¿esto qué sería? Esto sería velocidad, ¿no es cierto? Entonces sería la velocidad. O sea, M por BCM sería la velocidad del centro de masa, o sea que la velocidad del centro de masa va a ser igual a la sumatoria de todas las masas por sus respectivas velocidades sobre la masa total. Esa sería la velocidad del centro de masa. De la misma manera, si hacemos extensiva el operador derivada, derivamos esto con respecto, o sea, la velocidad derivamos con respecto al tiempo, y esto, ¿qué vamos a obtener? La aceleración. Entonces la aceleración del centro de masa, ¿sí? Si hacemos pasaje de término, va a ser igual a la sumatoria del producto de todas las masas por las respectivas aceleraciones de las partículas dividido en la masa total. Voy a tener la aceleración del centro de masa. Y si hacemos la sumatoria, bueno, tendremos eso, que sería la segunda ley de Newton. Entonces la suma de todas las fuerzas que actúan sobre un sistema, fuerza neta, ¿sí? Es igual, esta es la fuerza externa, fuerza neta, es igual a la masa total del sistema multiplicada por la aceleración del centro de masa. Esto es muy importante cuando veamos dinámica del cuerpo rígido. Volvemos un poquito para atrás. Volviendo sobre el esquemita, el dibujito observamos, hacemos la composición de los dos vectores, P1, P2, y bueno, ahí tenemos la cantidad de movimiento P, que es M por BC. Sí, C por CM, digamos, sería acá, que es el centro de masa. Me faltó poner una M acá. Entonces sería la velocidad del centro de masa, ¿correcto? Siguiendo entonces ya para un cuerpo rígido, veamos acá, si cuando tenemos la n partículas es infinita, o sea, un cuerpo está formado por n partículas que consideramos infinitas. Ahora, si en vez de tomar un incremento de masa, hacemos tan pequeño como queramos, o sea, de tal forma que hagamos con un diferencial de m, tendremos un cuerpo, ¿no es cierto? O sea, fijémonos como tenemos acá, vamos a tener una integral, porque vamos a sumar todas estas masas, pequeñas masas que estamos describiendo acá, va a ser una integral, ¿sí? Va a depender de la forma del cuerpo. También puede ser un cilindro, puede ser una esfera, puede ser un anillo, puede ser una varilla, y podemos encontrar la posición del centro de masa. Eso, felizmente, eso está, nosotros en los libros de física están tabulados, ¿sí? Están de acuerdo a las dimensiones de los cuerpos, pero tal vez en análisis, en la materia de análisis matemático, sirva como ejercitación para determinar, o como ejemplo de aplicación de la integral, para determinar el centro de masa de cualquier cuerpo. Bueno, de esa manera hacemos extensivo para los ejes X y Z, hacemos la integral, porque recordemos que la integral no es más y nada menos que una suma de segmentos diferenciales, de m, antes nosotros ponemos delta, era un delta, ¿no es cierto? Entonces acá ponemos, es una sumatoria de muchos segmentos, y con lo cual podemos hacer la integración de esa función. ¿Cuáles son las propiedades del centro de masa? Si un cuerpo rígido, ¿no es cierto?, tiene un centro geométrico de simetría, ¿sí? Por ejemplo, la esfera tiene infinito
ejes de simetría. Tiene infinitos ejes de simetría. Entonces, pero su centro de masa va a estar en el centro de la esfera. O sea, el centro de masa está justo en el centro geométrico, por ejemplo. Ahora, si el cuerpo tiene un eje de simetría, tiene el centro de masa va a estar sobre ese eje. ¿Ah? También hay otra ley que me dice que ninguna ley me dice, mejor dicho, otra observación, otra propiedad que me dice que ninguna ley dice que el centro de masa tiene que estar dentro del cuerpo, ¿sí? Y eso lo vemos acá, por ejemplo. Fijémonos en este anillo, es el elemento de simetría es este eje axial de este anillo, ¿eh? Que puede ser que pase por acá, ¿sí? ¿Sí? Y el centro de masa va a estar ahí, no está dentro del cuerpo, no está en ninguna parte de este cuerpo que consideramos la parte sólida. Fíjese que este eje que pasa por ahí, un eje imaginario, ¿cierto? Pero ahí va a estar el centro de masa. Sería esta propiedad. Lo mismo acá. Tenemos este otro eje, ¿sí? Que ya sí pasa, corta en dos puntos la parte del cuerpo sólido, pero su centro de masa sigue estando ahí. O sea que fíjense que el eje de simetría es lo que alrededor del cual, ¿no es cierto?, puede girar ese objeto. En este caso, por ejemplo, tenemos dos cilindros, ya, digamos, es parecido a este, pero es más grueso, ¿sí? Ya tiene que ver, ya tenemos que considerar el radio interno y el radio externo de ese cilindro hueco, ¿sí? Y acá tenemos, fíjense, un cilindro ya macizo, puede ser ese eje de simetría, pasa por el centro, o este otro eje de simetría. O sea que el centro de masa, en este caso, va a estar acá, va a estar sobre el eje, y en este caso acá el centro de masa va a estar por acá en el medio, en el centro, ¿sí? Interiormente, ¿sí? ¿Se entiende? Y en este caso de un rectángulo, el eje de simetría pasa por acá, o sea que va a estar sobre ese eje. ¿Dónde? Acá. Ese va a ser el centro de masa. Y acá en el caso de la esfera, ¿sí? Puede estar en cualquier parte porque tengo infinitos ejes de simetría. Es una esfera. Pero el centro de masa va a estar en el corazón de la esfera, o sea, en el centro de la esfera. Bueno, y acá un ejemplo ilustrativo de cómo, por ejemplo, en un sistema de dos partículas, en el que observamos que el centro de gravedad está acá. Fíjense, el centro de gravedad, esto que está amarillo, está más cerca de la bola roja, que se supone que es más pesada. Y bueno, y ejercemos una fuerza, fíjense, una que está entre el centro de gravedad y la bola más pequeña, la otra fuerza que está entre el centro de gravedad y la fuerza más grande, y la masa más grande, y la otra que está justamente en el centro de gravedad. Entonces observemos cómo tiene importancia en el movimiento de ese sistema de partículas. Observemos cómo se mueve. Observemos en el otro. Y observemos acá. Bueno, espero que le haya servido la clase para clarificar un poco los conceptos y deben estudiar para poder resolver los problemas. Si ustedes van a tener la posibilidad de tener este video en el aula virtual, entonces mientras tanto yo me voy escapando de la grabación y les deseo buena suerte. Y acá más adelante, fíjense que acá le estoy poniendo, como siempre, la bibliografía, que en todas las clases yo le pongo, es siempre la misma, ¿sí? Entonces, bueno, con eso ya me voy terminando la grabación.